Hay historias que, da igual cuánto tiempo pase, siempre nos tocan la fibra de una manera especial. La de José, el hijo de Jacob, es sin duda una de ellas. Es una narración que nos habla de traición, de sufrimiento y al final de una reconciliación casi imposible. Pero esto es mucho más que un drama familiar de la antigüedad. Es un relato pensado para edificarnos, para mostrarnos un camino hacia la santidad. Vamos a sumergirnos en esta increíble historia de perdón. Y es que toda la vida de José, en el fondo, gira en torno a esta pregunta. Un dilema que es a la vez teológico y profundamente humano y que nos interpela directamente. ¿De verdad es posible que del dolor más profundo, de la injusticia más terrible, pueda surgir un propósito bueno, un bien superior? Esta va a ser la lente a través de la cual vamos a analizar su asombroso viaje. Para entender la magnitud del perdón de José, primero tenemos que entender la profundidad de la herida. Y lo más terrible es que esta herida no se la infligió un enemigo ni un extraño, se la infligió su propia sangre, su familia, aquellos que se supone que debían protegerlo. Todo empieza aquí, en el corazón de un hogar roto por los celos. A ver, situémonos. José era el 11º hijo de Jacob. Sí, pero no era uno más. Era el primer hijo que tuvo con su esposa más amada, Raquel. Además, nació cuando su padre ya era anciano, lo que lo convirtió, sin lugar a dudas, en el favorito. Y este amor paternal, aunque comprensible, fue la primera semilla del desastre. Claro, este favoritismo necesitaba un símbolo, algo que todo el mundo pudiera ver. Y ese símbolo fue una túnica muy especial, un manto de muchísimos colores y de gran valor, que lo diferenciaba radicalmente de sus hermanos. Hay que entender que esto no era solo ropa, era una declaración de estatus, una declaración que sus hermanos no podían ni querían ignorar. Así que tenemos el favoritismo, la túnica, y para colmo, José tiene unos sueños proféticos en los que él, básicamente gobierna sobre toda su familia. La mezcla era explosiva, el resentimiento creció hasta convertirse en un odio puro y duro. Las fuentes nos cuentan que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. La relación estaba completamente rota. Y ese odio, al final estalló. Y lo hizo de la peor manera posible. Sus propios hermanos conspiraron contra él. Primero lo tiran a una cisterna, a un pozo seco, y al final lo venden. Lo venden por 20 piezas de plata a unos mercaderes que iban de camino a Egipto. En un solo acto, le arrancan la túnica, la libertad y a su familia. Y así, vendido como un objeto, José llega a Egipto. Aquí empieza la siguiente etapa de su viaje. Y ojo, no debemos ver lo que le pasa en Egipto como un simple castigo. Las fuentes lo presentan más bien como un tiempo de prueba, de maduración, como un crisol donde su carácter se va a forjar en el fuego de la adversidad. En Egipto, la vida de José es una auténtica montaña rusa. Primero, las cosas le van bien. Prospera en casa de Potifar, un alto oficial, demostrando que la bendición de Dios está con él. Pero luego, su integridad le cuesta carísima. La esposa de su amo intenta seducirlo, él se niega y ella lo acusa falsamente. Acaba en la cárcel. Incluso allí, su don para interpretar sueños le da un rayo de esperanza, pero es olvidado. Olvidado en esa prisión durante 2 largos años más. Cada paso fue una prueba a su fe. Esta frase, esta cita, lo dice todo sobre su carácter. Cuando se enfrenta a la tentación, la lealtad de José no es solo con su jefe, con Potifar, su lealtad fundamental es con Dios. Su integridad simplemente no estaba en venta, aunque el precio a pagar fuera la cárcel. Pero un don así no podía quedar enterrado en una prisión para siempre, ¿verdad? Y efectivamente, no fue así. Cuando el mismísimo faraón tiene unos sueños que nadie puede descifrar, alguien se acuerda del hebreo de la cárcel. Sacan a José. Y él no solo interpreta la visión, sino que predice 7 años de abundancia seguidos de 7 de hambruna. Su sabiduría es tan aplastante que el faraón lo nombra segundo al mando de todo Egipto, de prisionero a príncipe. Pasan los años, llega la hambruna que él predijo, y de repente el destino prepara el escenario para uno de los reencuentros más dramáticos de la historia. José, ahora un gobernante con un poder inmenso, se va a encontrar cara a cara con sus hermanos. Pero no busca venganza, lo que hace es orquestar una serie de pruebas para descubrir algo mucho más importante, si sus corazones de verdad han cambiado. Y allí se presentan, buscando grano, totalmente desesperados. Se postran ante ese poderoso gobernador egipcio, sin tener ni la más remota idea de que están cumpliendo punto por punto aquellos sueños que tanto odiaron. José, por supuesto, los reconoce al instante, pero ellos a él no. Para ellos es solo un egipcio poderoso que habla a través de un intérprete. La balanza del poder ha dado un vuelco de 180 grados. José no reacciona con ira. Actúa con una frialdad casi quirúrgica. Cada paso está perfectamente calculado.
Primero los acusa de ser espías, luego exige ver a Benjamín, el otro hijo de Raquel. Pone a prueba su honestidad devolviéndoles el dinero a escondidas y finalmente crea una situación límite, la de la copa de plata, para ver si ahora serían capaces de abandonar a Benjamín como lo abandonaron a él. Y aquí, en medio de la prueba, vemos la primera grieta en su coraza. Creyendo que José no los entiende, hablan entre ellos. Y lo que dicen, lo que José escucha en secreto, es la primera señal de un remordimiento real y profundo. Es el principio de su conversión. Pero el momento clave, el punto de inflexión, llega con la prueba final. Cuando Benjamín es acusado de robo por culpa de la copa, Judá, el mismo hermano que tuvo la idea de vender a José, da un paso al frente y se ofrece a sí mismo como esclavo para salvar a su hermano pequeño y para evitarle a su padre un dolor que lo mataría. Este acto de sacrificio es la prueba definitiva que José necesitaba. La transformación era real. Y al ver esto, al ver a Judá ofrecer su vida, José se derrumba, ya no puede contenerse más. Y aquí llegamos al clímax emocional de toda la historia, un acto de perdón que no nace de la debilidad, ni de hacer como si nada hubiera pasado, sino de una perspectiva completamente divina sobre todo lo que ha sucedido. Imaginen por un segundo el impacto de estas palabras. El terror, la confusión, la culpa que debieron sentir sus hermanos en ese momento. El hombre que tiene el poder absoluto sobre sus vidas es el mismo al que traicionaron y al que dieron por muerto hace años. Pero ojo, porque aquí José nos da una lección magistral, porque pensémoslo, ¿es lo mismo perdonar que confiar? El perdón es un acto personal, una decisión de liberarse de la amargura que se puede dar incluso sin que la otra persona se arrepienta. La confianza, en cambio, es otra cosa. La confianza hay que ganársela. José ya los había perdonado en su corazón, pero necesitaba ponerlos a prueba para poder volver a confiar en ellos y restaurar la relación. Y esta es la frase que lo resume todo, su increíble conclusión teológica. José no minimiza lo que le hicieron. Él reconoce, vosotros pensasteis mal contra mí, pero es capaz de ver más allá, de ver la mano de la providencia divina utilizando su acto de maldad para conseguir un bien infinitamente mayor, la supervivencia de su familia y de muchas otras naciones. Esta es la base de su perdón, un perdón radical. Al final, la historia de José trasciende su propia biografía, se convierte en un arquetipo, en un ejemplo que atraviesa los siglos para hablarnos de fe, de integridad y de la asombrosa capacidad humana y divina para la reconciliación. Si lo pensamos, las virtudes que encarna José son un auténtico manual de vida. Su fortaleza frente a la tentación, su humildad en los peores momentos, su sabiduría para liderar y, sobre todo, su increíble capacidad para perdonar y romper el ciclo de la venganza. Todo esto lo convierte en un modelo perfecto del hombre bienaventurado que se describiría siglos después en el Sermón de la Montaña. Así que la clave, al final, es esta. La historia de José no es solo una crónica de aventuras, tiene un propósito muy claro. Es formativa. Nos muestra que el modelo de persona que Dios propone, aunque el camino sea muy duro, es posible. Nos enseña a confiar en que, incluso en la oscuridad más profunda, puede haber un plan superior en marcha. Y así, la historia termina dejándonos esta pregunta, una pregunta que resuena hasta hoy. Al mirar las propias heridas, las traiciones y las dificultades que hemos vivido, la vida de José nos invita a considerar una posibilidad asombrosa. Que quizás, detrás del dolor que vemos, hay una realidad que no vemos, un propósito que está transformando la peor de las maldades en la más grande de las bendiciones.